se afirma de que estos terpenos y flavonoides y los otros cannabinoides potencian y causan un efecto sinérgico, o sea, un efecto multiplicador en potencia de todos los componentes de la planta, principalmente el CBD y THC. Es por eso que, aprovechando este efecto de sinergia, o sea, multiplicador si quieren decirlo, sale este compuesto herbal, de planta completa. Siguiente. Sativex está dentro del mismo inserto, acá está la referencia. Estas primeras diapositivas del compuesto son básicamente referencias gracias a un amigo, el doctor Pedro Wong, químico farmacéutico que está trabajando con nosotros. El inserto de Sativex podemos encontrar que es improbable la aparición de dependencia de Sativex dentro de todos los pacientes que han podido ellos ver. Siguiente. Y esto es en pacientes que han tenido dosificación diaria y continua con Sativex. Pero ¿qué pasa cuando que también está reportado aquellos pacientes que se sobrepasan con la dosis de Sativex, no necesariamente adrede, sino que simplemente por una sobredosificación? Siguiente. Más o menos los signos que más frecuentemente se notaron en las sobredosis: mareos, alucinaciones, delirios, paranoia, taquicardia, bradicardia con hipotensión, pero todos estos se resolvieron al interrumpir el tratamiento, o sea, en menos de 24 horas. Siguiente. En el mercado, otras marcas aparte de Sativex: la Nabilona y el Dronabinol, que se usa principalmente en pacientes que tienen quimioterapia para tratar las náuseas y vómitos; el Epidiolex, que ya está en fase 3 de estudio farmacológico, o sea, ya va a ser aprobado dentro de poco, que es un compuesto de CBD purificado; el Bedrocan, que tiene proporciones de THC y CBD estandarizadas, libre de contaminantes, también es en base a planta. Siguiente. Esto de acá es de una marca, de Charlotte's Web. Hay algunas madres que ya están usando el Charlotte's Web, que es un extracto de planta, un aceite extracto de planta, de una semilla que tiene muy alta cantidad de CBD. Y en Estados Unidos, en las zonas donde es legal esta Charlotte's Web, para evitarse todas las argucias legales y despenalizar y no hacerse muchas bolas, lo han puesto solamente como suplemento alimentario. Siguiente. Vamos a empezar con lo que tenemos hasta ahora como efectos comprobados y aquellos que ya hay bastante avance. En la esclerosis múltiple, que es una enfermedad donde las neuronas, que son las células del cerebro, y el nivel de la columna y de los periféricos, pero sobre todo en el cerebro, van perdiendo esa cubierta de mielina. ¿Qué produce eso? Produce de que la neurona no pueda conducir bien el impulso nervioso. Al no poder conducir bien el impulso nervioso, los músculos no van a poder relajarse, no van a poder desarrollar una función normal. ¿Y qué va a pasar? Se van a contraer. Eso se llama espasticidad. Entonces, uno de los efectos que vamos a poder ver acá es un antiespástico en pacientes con esclerosis múltiple. Doctor, ¿y cuánto sería el alcance de pacientes en Perú si es que pudiésemos ayudar a aquellos que tienen espasticidad? Dale un clic. Más o menos son 2.396 pacientes. Hasta hace unos 5 a 10 años, esto era una enfermedad rara. Inclusive se consideraba una enfermedad, sobre todo de países europeos. A pesar de no ser mucho, el potencial de cambio de vida de cada paciente, el impacto de salud en cada paciente es bastante grande. Siguiente. Acá dice, existe evidencia sustancial de que los cannabinoides son efectivos para mejorar la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple. En otras palabras, es concluyente de que los cannabinoides sirven para tratar la espasticidad o la rigidez muscular involuntaria de esos pacientes. Siguiente. Eso ha sido en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos este año, hace 3 meses y medio. En pacientes con cáncer, hay que entender un poco la dimensión de cómo estamos en cáncer. Más o menos 110.000 casos notificados del 2006 al 2011 en el análisis situacional de salud del 2013, que fue notificado. En Lima Metropolitana solamente se estimó en Lima para el 2011 que iban a haber 34.000 casos nuevos para ese año. Solamente en un año iba a haber esta cantidad de casos de cáncer.
En Perú, al 2015 se estimó que iba a haber alrededor de 50.000. Siguiente. Solo en neoplásicas entre el 2000 y 2014, vemos que el último año, solo en el 2014, 11.583 pacientes. Son bastantes pacientes. Siguiente. Casos notificados, más o menos 19.000 para el 2011, que el 2011 en neoplásicas son casi 10.000. Lo que podemos deducir de eso es que la mitad de pacientes notificados en un año en Perú, la mitad se ven en neoplásicas. La carga laboral en ese hospital es abrumadora, no se abastecen, los pacientes están descuidados, están con dolor, tienen muchos o severos efectos adversos por la quimioterapia y los tratamientos. Siguiente. Este es otro indicador. Pacientes con quimioterapia. Al 2015, porque ese está incompleto, son 56.000 pacientes. 56.000 pacientes que reciben quimioterapia solamente en el 2015. ¿Por qué les menciono esto? Porque otro de los efectos concluyentes para el uso de cannabis es, ya les había mencionado algo, tratamiento de náuseas y vómitos en pacientes con quimioterapia. ¿Qué es esto? Son bastantes. Y este es, ojo, solo en neoplásicas. Aquí no está salud, aquí no está oncosalud, aquí no está otros pacientes que se quedan en provincia, en hospitales regionales. Siguiente. Lo que decía, es conclusivo, antieméticos en náuseas y vómitos en pacientes con quimioterapia. Siguiente. Yendo un poquito más allá, que no solamente un efecto paliativo para el cáncer, se están haciendo estudios en España, en la Complutense de Madrid, donde el cannabis, específicamente compuestos como THC y CBD, tiene un efecto antitumoral o anticancerígeno por 3 vías. Uno, toda célula en el cuerpo tiene que morirse y se tiene que suicidar, eso se llama apoptosis. La célula con cáncer es inmortal, se olvida. El cannabis lo que hace es, le recuerda a la célula que tiene que morirse. Entonces, ¿qué hace? Se suicida la célula. Segundo efecto, cuando un tumor crece tiene que alimentarse. Y para alimentarse necesita que crezcan vasos, venas y arterias, llámese. ¿Para qué? Para que pueda suministrarse de comida, oxígeno, todo el tumor. Entonces, para eso tiene que crear esos vasos. Ese proceso de creación de vasos se llama angiogénesis. El cannabis inhibe la angiogénesis. Y los vasos que ya están, algunos los tiende a obstruir y va matando un poco el tumor. Y el tercero es, más que un efecto directo de matar al tumor, es inhibe adhesión, migración, invasión. Todo esto es un concluyente para decir que bloquea la metástasis, o sea, migración del tumor a otras partes del cuerpo. Siguiente. Otro efecto concluyente del cannabis o de la marihuana, dolor crónico. ¿Qué es crónico? Crónico quiere decir que es de larga data, bastante tiempo, mucho tiempo. Siguiente. Estos son datos. Acá lo más importante para ustedes que tienen que llevarse es que hay evidencia sustancial de que el cannabis, o sea la marihuana, es efectivo para el tratamiento de dolor crónico en adultos. Pacientes, ¿a qué me refiero a pacientes con dolor crónico? Pacientes con artritis, pacientes con artrosis, pacientes con cáncer, pacientes que tienen una hernia en la columna, pacientes con una neuropatía, pacientes con una compresión de un nervio. Hay tantas patologías que generan dolor crónico y funciona muy bien en el dolor neuropático, que como les decía, el dolor neuropático es un tipo de dolor en el cual el naproxeno, ibuprofeno, paracetamol no tienen un efecto tan bueno o tan potente como nosotros quisiéramos. Siguiente. Más o menos se calcula que en Latinoamérica, acá de eso no hay un estudio en Perú, se calcula que en Latinoamérica es 1 de 5 pacientes adultos. Si trasladamos esa estadística a Perú, más o menos son 2.300.000 personas o pacientes en Perú que están viviendo con dolor todos los días. Siguiente. Epilepsia, que esto conocen bastante las mamis. Acá vemos un cuadro convulsivo clásico, que es las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que el tratamiento básico es, le ponían la ampolla de diazepam para que calmaran las convulsiones y si no una carga de otros medicamentos para tratar de manejar esto, ¿no? Siguiente. Estos son números complicados. Lo que nos interesa acá sobre todo es la epilepsia refractaria.
La epilepsia refractaria está dentro de la clasificación de la epilepsia, la cual nos dice de que más o menos el 30% de los pacientes con epilepsia la padecen. La epilepsia refractaria es aquella epilepsia en la cual el paciente, después de estar 2 años, ya no son 2 meses, ya no son 6 meses, ahora son 2 años de estar con anticonvulsivantes o antiepilépticos, o sea, medicamentos para la convulsión a dosis máximas, mínimo 2 medicamentos, y no disminuye para nada las convulsiones, ni la calidad ni la cantidad. Entonces, ¿cuánto es el cálculo que hay de pacientes acá, de ese tipo acá en Perú? Siguiendo estas estadísticas, más o menos unos 211.000, poco más de 200.000 o 250.000, si quieren decirlo, porque este número es calculado hasta hace 4 años más o menos. Siguiente. Esto es un estudio hecho en el Hospital Grau de Salud, acá en Perú. Aparte de ver la parte estadística, nos evalúa la calidad de vida de nuestros pacientes con epilepsia, pero pacientes con epilepsia refractaria. Aquellos pacientes que están tomando 10, 15, 20 pastillas al día y no tienen ningún efecto en la salud, sino todo lo contrario, más bien efectos adversos por los medicamentos. Siguiente. Los más comunes en el estudio fueron la mayoría de convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que son las convulsiones más frecuentes, que son el cuerpo tiembla totalmente, hay pérdida de conciencia. Siguiente. Este es el cuadro interesante. En este estudio vieron que de calidad de vida, que es un índice que sale Colli, se vio que el dominio que más afectaba la calidad de vida de los pacientes es efectos de la farmacoterapia. Es el que menos punto tenía de todos estos de acá, de proporción por crisis, bienestar emocional, cognitivo, energía, fatiga, relaciones sociales, valoración global de la calidad, que acá está dentro de la cuestión de alimentación. Lo que más afectaba la calidad de vida de los pacientes es los fármacos, las pastillas, es lo que más afecta a la calidad de vida de los pacientes. Algunos inclusive acá reportaban que tenían episodios de intoxicación por los fármacos, entre ellos hepatitis por los medicamentos, una hepatitis medicamentosa. Lo mismo, solo que en cuadro. Pero contradictoriamente, en el manual que salió hasta hace poco, dice que hay evidencia insuficiente para soportar o refutar la conclusión de que estos medicamentos son efectivos para el tratamiento de epilepsia. O sea, nos dicen que falta evidencia, o lo que hay hasta ahorita no nos sirve para saber si lo que ustedes están viendo en sus casas es real o no. Doctor, pero si yo veo que mejora un montón mi hijo. Siguiente. Esto es un estudio que salió después inclusive de lo que acaban de ver, donde se usa cannabis artesanal, o sea, extracto de planta preparado en casa, pues artesanal, para el tratamiento de epilepsia en Estados Unidos. Se hizo en 2 estados. Y se vio lo siguiente, para que ellos puedan ver. Se vio que, ¿ven todos estos de colores? Todos estos de colores son los pacientes que tuvieron una mejora en las convulsiones. Y solamente un 14% no respondió con un preparado hecho en casa. O sea, inclusive artesanalmente funciona bastante bien. Solamente un 14% no respondió. Y de este pie que ven acá, el área naranja, que es el 10%, estos de acá ya no tenían nada de convulsiones, nada. Y el resto de acá tuvieron una reducción entre el 25 a 75% de convulsiones que tenían durante el día. Siguiente. Siguiente enfermedad en ver, que también no la colocan como contusiva, es Parkinson. Que todos conocemos el típico temblor distal al reposo que tienen estos pacientes. Siguiente. En algunos lugares del Perú han encontrado que en aquellas personas mayores, en el 2008 4.4%, en otras 1% según el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Calculando con esas estadísticas, el aproximado de pacientes con Parkinson es 60.000 pacientes. Son muchos pacientes con Parkinson. ¿Y por qué pongo acá? Lógicamente también están de los pacientes que actualmente toman pastillas, ¿no? Pacientes que están con levodopa, carbidopa, en las cuales no detienen el curso de la enfermedad, igual que el cannabis tampoco detiene el curso de la enfermedad, pero tiene unas ventajas adicionales sobre las pastillas.
Las pastillas no ayudan a la disquinesia, que es esta descoordinación de movimientos. El cannabis, disculpen, las pastillas no reducen el encorvamiento de la persona, no reducen la dificultad de la marcha, tampoco reducen la rigidez que tienen los pacientes, tampoco reduce la bradilalia y bradisiquia, o sea, el paciente piensa más lento y habla más lento, como en cámara lenta, ¿ya? Y bradicinesia, o sea, el paciente se mueve lentito, ¿ya? Pero el cannabis sí tiene efectos positivos sobre gran parte de los que ya he mencionado. Siguiente. Y no solamente eso, sino que estos pacientes inclusive tienden a caerse bastante, porque son pacientes bastante mayores. Una de las afecciones más importantes a la calidad de vida de estos pacientes con Parkinson es la depresión. Es un factor muy importante. No pueden comer tranquilos porque se les cae la comida, no pueden ir al baño tranquilos porque se pueden caer, no se pueden bañar solos en un determinado momento porque se pueden hasta fracturar la cadera de una caída. Siguiente. Y lo mismo, evidencia insuficiente, o sea, no sabemos si sirve o no sirve, simplemente no nos dice que no, nos dice que no hay evidencia conclusiva, no hay evidencia suficiente. ¿Y ese es por qué? Porque ha estado prohibida por mucho tiempo en muchos países. Todavía en estos momentos se está generando evidencia. Y al terminar, todo el capítulo de Parkinson menciona de que básicamente hay estudios de baja calidad y que se debe proponer estudios de mayor nivel de calidad o validez científica, si quieren decir, ¿ya? Y eso es lo que se está haciendo. Siguiente. Glaucoma, acá sí no hay hasta ahora un nivel de evidencia ni en estudios de baja calidad ni en los de alta calidad de que esto sirva hasta ahora. Inclusive se llega a plantear de que la persona tiene que fumarse un cigarro con marihuana cada 3 horas, lo cual es absurdo, porque tampoco se ha planteado la vía fumada como algo terapéutico. Entonces esto, lo único que sí plantea al final del párrafo es que se necesitan estudios a largo plazo para ver si hay un efecto en la presión intraocular, porque el glaucoma es aumento de la presión dentro del ojo. ¿Ya? Siguiente. Y acá eso es lo que tienen que saber. Hay algunos que tienen mucho miedo acerca de que si la marihuana te puede producir dependencia, adicción y una serie de cosas. En este mismo manifiesto de la academia de este año, ellos mencionan esto. Bueno, ha sido en animales, eso sí hay que acotar. Ha demostrado un potencial para dependencia. Ojo, no dicen dependencia de frente. Potencial de dependencia quiere decir que no está 100% comprobado. Pero este potencial observado es inclusive menor que las benzodiazepinas, o sea, el diazepam que usan las señoras como caramelo para dormir, los opioides, que es la morfina, el tramadol, aunque sean leves, la cocaína y la nicotina, que es el cigarro. Entonces, a pesar que inclusive existe un potencial, inclusive en otro estudio que no le he traído, mencionan que el potencial de dependencia es inclusive menor que el de alcohol. Siguiente. Esta es otra referencia que han sacado un manual, el handbook de cannabis y patologías relacionadas. Esto también salió este año, hace 3 meses, en el King's College London del Reino Unido, o sea, de Inglaterra, y mencionan que el delta 9-THC, que es el encargado de producir el efecto psicoactivo, las alucinaciones, la alteración de la percepción de la persona, no tiene la capacidad para inducir dependencia física. O sea, no produce un cambio en el cuerpo que el cuerpo lo necesite pasado el tiempo. Bueno, y acá básicamente te mencionan esto en aquellos animales que han sido tratados crónicamente. O sea, no se ha podido demostrar, como con la cocaína, de que hay un cambio en el cerebro, hay un cambio en el cuerpo para poder producir esta dependencia física. Siguiente, ya acabo. Lo mismo, simplemente las conclusiones es un paso general. Siguiente. Una más. Y nada, que quería decirles que nuestros pacientes siempre van a requerir de nosotros, y es nuestro deber como profesionales de salud y como actores sociales. Esa es una pacientita que tenía cáncer, que pude ayudar con cannabis, gracias a Dios. Y nada, a veces solo nos queda ser valientes. Y muchas gracias por su tiempo. Gracias, doctor. Igual la idea del conversatorio es
del cannabis medicinal y luego abrimos una ronda de preguntas, respuestas, de paso que tomamos un refrigerio y compartimos. ¿Les parece? Entonces ahora por favor invitamos a Luis Fernando de la revista Pitay. ¿Está presente? ¿Está por aquí? ¿Estaba por acá, Luis? O de repente seguimos con el siguiente y nos esperamos. Mejor mientras llega. Ya. Está Jessica Ortega. Sí. A ver, Jessica, por favor. Adelante. Sí. Bien. Jessica Ortega va a conversar con nosotros sobre los avances de la legalización del cannabis. Jessica, por favor. Buenas noches, mi nombre es Jessica Ortega, como nos han anunciado, y agradecemos la presencia de personas, activistas, amigos, pacientes, mamás de pacientes, organizaciones. Acá tenemos a los amigas de Buscando Esperanza, tenemos también a Luis, tenemos a las mamás, ¿no?, de nuestra asociación, tenemos el círculo de estudios canábicos y eso es bueno, que a través de la búsqueda de recursos para poder aliviar el dolor de muchas personas, nos hemos conocido personas que probablemente nunca hubiéramos planificado conocernos. Y sobre todo a través de una actitud, como bien lo dijo el doctor Peter Gámez, una actitud de valentía, una actitud de incluso ver más allá de lo que está permitido legalmente. Y pretender ya, y estamos a puertas ya del 17 de mayo, donde se inicia el debate de la legalización del uso de cannabis, de la cannabis sativa, con fines medicinales. Esto es importante porque a la fecha lo que tenemos es que el cultivar, el poseer semillas y el poseer más allá de 8 gramos de planta y poseer más allá de 2 gramos, pues está criminalizado. Sin embargo, tenemos también lo común en Facebook, y que es muy cierto, los clásicos ejemplos. La esclavitud era legal, es cuestión de tiempo y es cuestión de nuevos tiempos, y felizmente de la actitud valiente de muchas personas de poder decir, hey, tal vez podemos revisarlo y existe esta evidencia, y comenzar también a investigar. Hasta ahora lo que tenemos en el Congreso son 3 proyectos de ley. El día de hoy ha sido ingresado un proyecto de ley que se pretende en un inicio, según el primer proyecto, era lograr la comercialización, pero a través de una importación, o sea, suplir a los pacientes, a todos los usuarios de la cannabis con fines medicinales, con un producto que venía de afuera solamente. Esto ha hecho que, como organización, nos opongamos a esto, que sea de uso de solamente importación exclusiva, por varias razones. Saludamos, obviamente, saludamos el proyecto de ley que ya dio un paso de poner en discusión el uso medicinal de cannabis sativa. Sin embargo, hemos aportado a través de diversos medios, incluso esta mañana, a través de un proyecto de ley elaborado por todas las organizaciones canábicas, para sumar el término cultivo, producción local, y de esta manera poder garantizar el acceso más democrático, el acceso económicamente posible de un producto, de un derivado, que no solamente sería el aceite, sino muchos derivados y muchas formas de poder usarlo con fines medicinales a un precio accesible. Estamos hablando de costos, ¿no?, que ya bien lo hemos mencionado, alrededor de $280 de un frasco que puede alcanzar como para un mes de consumo de un usuario. Sin embargo, si estamos hablando de $280, precio FOB puesto en Estados Unidos o algo equivalente en euros puesto en Europa, y tenemos una tierra tan generosa, buena tierra, tenemos horas de asoleamiento, que permitiría un cultivo de muy buena calidad, y sabiendo que incluso muchos de los países hermanos son los que están en convenios proveyendo a la industria de otros países que a la vez nos lo iría a vender, pues resultaría poco atinado no incluir en la nueva norma, estamos seguros se va a dar,
del cultivo, el cultivo colectivo, el cultivo asociado, el cultivo en nuestro país. Es por ello que también se ha elaborado un proyecto con todas las organizaciones. Existe también un segundo proyecto presentado por el congresista Ceballos, donde ya se habla, ¿no?, de cultivo, de clubes canábicos, y hay otros términos más que ya nos harían pensar que existe esta posibilidad. Aún es un poco todavía desconocido qué piensa la totalidad de los congresistas. Sin embargo, estamos aquí para difundir y poder dar acceso al conocimiento, a las preguntas, y nosotros consideramos que es nuestra labor, debido a que nosotros mismos hemos pasado probablemente por esta etapa de oscurantismo, ¿no?, por esta etapa de estigmatización y de pretender de que no, pues esto es algo negativo, por desconocimiento, y que creo que cualquier persona, sabiendo los beneficios que esto trae al prójimo y a otra persona con dolor, y que es un potencial también de mejoramiento de la calidad de vida, podría ser hasta curativo para muchas patologías, y podría ser también que la persona que ahora está muy sana podría requerirlo. ¿Por qué no tener una herramienta para su familia y todo? Por eso hemos decidido hacer una campaña, ¿no?, de información. Esa es la razón por la que agradecemos que aquí nos han invitado. Siempre hemos tenido las puertas abiertas de Foro Salud y agradecemos mucho. Incluso alguna vez nos han venido a apoyar en nuestra campaña de difusión en las calles. Y esto es más o menos el proceso legislativo hasta lo que realizan. Existen 3 proyectos, y el día 17, que es ahora, en 2 días, a las 3 de la tarde, en la Comisión de Salud del Congreso de la República, se empieza el debate, se empieza a través de la presentación de un dictamen sobre los 2 primeros proyectos. Esperemos que ya se haya avanzado sobre un tercer proyecto. Estaremos allí como organizaciones, pero también sabemos que lo están transmitiendo en vivo por las redes. Pues todos son bienvenidos, porque finalmente la salud es algo completo y es algo generalizado. Todos tenemos, ¿no?, 2 ojos, 2 manos, todos tenemos esa posibilidad de que el día que sea legal, pues poder seguir investigando y poder mejorar la calidad de vida tanto de nosotros como de nuestra familia. El derecho a la salud realmente significa derecho a la vida. No solamente significa estar sanito, libre de resfrío. El hecho de que una persona podría ser diagnosticada con un diagnóstico de algo crónico o algo a largo plazo, pues no significa que esa persona no tenga el derecho de apalear esta molestia, apalear este sufrimiento, y durante todo el tiempo que le pueda quedar de vida, pues simplemente no sufrir dolor. Inimaginable las consecuencias de una persona que pudiendo acceder, habiendo este elemento en la naturaleza, deba ser negado producto de que está criminalizado y que no haya quien pueda producirlo sin tener el riesgo de ir a prisión. Entonces tenemos bastante con familias que ya tienen el estrés suficiente, el estrés económico, el estrés de tener que cuidar a un ser amado, para sumar a esto que no exista la posibilidad ni siquiera de investigar. Entonces el derecho a la salud realmente involucra derecho a la vida. Entonces lo que se está haciendo aquí es una campaña para lograr el derecho a la vida. Mejoramiento de calidad de vida, derecho a la salud, derecho a la vida. La vida es lo más importante, es el fin supremo en toda la Constitución, el fin supremo en todas las normas, y estamos teniendo la